¿Qué tal? Domingo por la mañana, 9:00, y desde Canet de Mar, impartiendo esta primera masterclass, que habrá otras. Ya lo anticipo porque hay hace tiempo petición de muchas personas de que aparezca un poco más en eso que llamamos, o que llaman los de marketing, llaman la comunicación, esta comunicación más orgánica, pues cada vez más. También queríamos estrenar el formato de que, aunque la gente a veces me escribe por el chat mientras estoy impartiendo esos directos de los lunes a las 6:30, yo acostumbro a no dar respuesta porque esos directos los pienso, están ideados para decir lo que quiero decir y para no hacer un debate, a diferencia de hoy, que hoy gustosamente las preguntas que pudiera haber voy a procurar responderlas a todos. Más adelante abriremos un nuevo ciclo también, precisamente en que se pueda generar un debate conmigo, porque al final el contenido que ofrecemos en inteligencia emocional aplicada, que ofrezco, es de alta calidad, ayuda a muchísimas personas a contextualizar su mundo emocional, a darse cuenta de quién son y dónde están, ¿verdad? Y con estos vídeos, con estos directos, vamos a profundizar un poquito más, vamos a darle un empuje a todo eso, de manera que la gente pueda cada vez más reflejarse en eso que explico aquí y reflejándose en qué parte le afecta o no y dónde están esas áreas de mejora. Para empezar estas masterclass he pensado en hablar del conflicto, porque ¿qué es un conflicto? ¿A qué llamamos conflicto? Mira, llamamos conflicto a todo aquello que tiene que ver con desacuerdos, que tiene que ver con lucha. En el conflicto hay lucha. Y la palabra lucha para mí es muy diferente de la palabra guerra. Yo no me enfrento nunca a nadie, pero sí que lucho por conseguir aquello que quiero. Por lo tanto, hay un desacuerdo y se inicia una lucha de intereses en que cada uno va a utilizar aquellas herramientas que cree más oportunas para gestionar eso que o bien ha creado o bien se lo han creado. ¿Para qué tenemos conflictos? Mira, tenemos conflictos como una manera de reafirmarnos en nuestro mundo, en nuestra parte interna, en aquello que es más íntimo nuestro, en aquello que a menudo la sociedad o otras personas que están en necesidades neuróticas importantes quieren alterarnos. El conflicto tiene que ver con esa búsqueda de identidad, en que a veces necesitamos la lucha, necesitamos ese mismo conflicto como una manera de reafirmarnos. El conflicto tiene muchos paraqués, porque a veces el conflicto está solo basado en que una persona no se siente bien consigo misma y busca el conflicto como una manera de que alguien le responda aquello que uno no entiende, ¿verdad? Y hay personas que directamente las juzgamos y las llamamos conflictivas, básicamente porque tienen tendencia a generar conflicto. También es cierto que hay alguna personalidad especialmente, aunque a veces lo hemos hecho todos, cualquier personalidad, que es que hay una evitación del conflicto y esas personas les genera muchísimo conflicto. ¿Cuántas veces he preguntado por qué cuando alguien tiene un conflicto conmigo se aleja en vez de acercarse y resolverlo? Porque claro, desde los egos la gente quiere ganar los conflictos y eso es una locura. Conflicto ni se gana ni se pierde, porque entonces no se ha resuelto. Conflicto, para que sea sano, para que haya tenido una utilidad real, para que haya aportado aprendizaje, nos conviene que sea absolutamente equiparado, es decir, que haya un acuerdo al final de finalización del conflicto, porque si no lo resolvemos, está todo el mundo en su ganar o perder y lo que va a ocurrir es que ese conflicto no se resuelve nunca. Y por lo tanto cargamos con una mochila detrás los conflictivos, todos los que estemos en ese conflicto, sin poderlo resolver, sin sanar. Y por lo tanto queda ahí como una mochila más emocional, como un peso, como una carga. Y por lo tanto nos conviene mucho confrontarnos con nosotros mismos para saber qué cuota de responsabilidad tenemos en el conflicto y afrontar la situación con el otro, con nosotros, para tal de por lo menos en nosotros resolverlo, aunque el otro no esté de acuerdo. Pero yo lo resuelvo, es decir, ofrezco aquellas posibilidades para resolverlo en el tiempo que creo oportuno, porque no me dejo llevar nunca por los tiempos o las necesidades
de los otros, sino que yo voy a marcar mis propios tiempos, porque ese conflicto está ahí también para que yo crezca. Y a lo mejor lo he provocado. Yo he provocado a veces conflictos, porque un conflicto al final es una crisis. Y una crisis siempre es una oportunidad. Es una oportunidad de reposicionamiento, es una oportunidad, como decía, de afianzar mi territorio, que quiere decir mi identidad. Es una manera también muy importante de poner límites. Cuando genera un conflicto quiere decir que el otro normalmente me busca proyectar su inseguridad en mí, busca decirme qué tengo que hacer, busca como poder y control, ¿verdad? Poder sobre la persona y control sobre la situación, y yo a eso respondo con un conflicto superior para que tome conciencia que así no. Y eso en el fondo es un límite. Por lo tanto, el conflicto al final no deja de ser una herramienta de aprendizaje en la medida que somos capaces de no vivir eso en un exceso de emocionalidad y en un enfado tremendo porque percibimos alterada la imagen que queremos dar o percibimos alterado nuestro interés. Yo tengo interés en controlar a una persona, en decirle lo que tiene que hacer, y esa persona no se deja. Y no solamente no se deja, sino que me genera un conflicto por arriba mayor, de más calaje, como una manera de que me dé cuenta. ¿Por qué? Porque la persona que está en conflicto, en realidad, está en conflicto consigo misma. La dificultad la tiene consigo misma. Es decir, el mayor conflicto que tenemos los seres humanos es siempre con nosotros mismos. Y eso lo proyectamos. Siempre digo que aquello que tenemos dentro es lo que ofrecemos a los demás. Las personas que necesitan proyectar su conflicto en los demás tienen un conflicto clarísimo consigo mismos, porque en la medida que resuelven, que ni ganan ni pierden, resuelven consigo mismos, es decir, se dan el permiso para reconocer que se han equivocado, se dan permiso para reconocer que hay detrás una necesidad neurótica que atiende a un ego y no a una esencia, se da permiso para no darle tanta importancia, relativizarlo. Resulta que si hay diálogo, si hay afrontación de la situación, resulta que uno resuelve lo suyo, se saca esa mochila de encima y vive en paz, y aquello queda resuelto porque ya no fomenta más. Es decir, cuando yo utilizo esta estrategia de crear un conflicto por encima, lo que estoy diciendo es así no, y búscate la manera, porque si tú buscas conflicto en mí, vas a encontrar mayor conflicto, porque yo sé hacer uso del conflicto. Es decir, es muy importante que sepamos que el conflicto por sí mismo no se acaba el mundo. Es un episodio más de la vida de cualquiera de nosotros, y que tenemos tendencia al conflicto porque tenemos tendencia al desacuerdo, porque a veces desde el ego necesitamos esa superioridad, y a veces desde que no sabemos hacerlo de otra manera, porque no reconocemos lo que nos ocurre, pues estamos ahí, ¿verdad?, como pegados. Al final, ¿por qué tenemos conflictos? Tenemos conflictos, como decía, porque estamos en conflicto con nosotros mismos. Es decir, hay incoherencias claras en nuestro diálogo interno, y eso hace que no seamos capaces de resolver. Porque fíjate, el conflicto no se soluciona, el conflicto se resuelve. El conflicto, como el sufrimiento, lo percibimos emocionalmente. Es verdad que ahí hay una parte conceptual, mental, por lo tanto, pero para resolverlo de verdad, ¿qué me genera? ¿Qué siento ante el conflicto? Porque hay dos maneras de sentir, diríamos, ¿no? Una, hacia la persona con la que tengo el conflicto, con la que puede haber rabia, puede haber enfado, puede haber por ahí diferentes emociones más o menos duras, si me permitís la expresión, y por otro lado también sobre la situación. ¿Qué siento con esa situación? ¿Me siento cómodo o incómodo? Porque hay personas que aparentan sentirse cómodos en el conflicto. En el conflicto no nos sentimos nadie bien, nadie de nosotros se siente bien. Lo que pasa es que, como siempre, aparentamos que no nos importa porque creemos que eso es una superioridad. Por lo tanto, esa persona está pensando en ganar, no está pensando en resolver. Cuando dos tienen un conflicto y uno no quiere resolverlo, solo uno lo puede resolver en sí mismo. ¿Eso es posible? Sí. ¿Por qué? Porque podemos vivir perfectamente sin respuestas. Yo me acuerdo hace muchos años que me acerqué a una persona con que yo no tenía en aquel momento ningún nivel de conciencia, estaba dominado por mi ego y por mi ansiedad, y me acerqué cuando ya tenía esa conciencia para decirle: oye, creo que tenemos un malentendido, creo que en su momento no lo hicimos bien ni tú ni yo, ¿qué te parece si dedicamos unos minutos a resolver este conflicto? Y esa persona no me contestó. Os podéis imaginar, yo entré en una paz
interior exquisita, porque había aportado lo mejor posible. Yo no tenía ninguna expectativa de que la relación fuese como había sido anteriormente, porque me di cuenta que si me había hecho eso, esa persona no es un amigo, esa persona tenía otros intereses, estaba en su lucha, pero sí por lo menos acercarnos y hablarlo y como buscando la manera de crecer. Al no darme ningún tipo de respuesta, ni tan siquiera me saludó, yo resolví, porque yo había afrontado la situación, yo vacié mi mochila, y claro, estoy seguro de que esa persona sigue ahí con el conflicto consigo misma y que lo proyecta en mí, pues cada vez que piensa se acuerda de mi persona, ¿verdad? Bueno, al final, fijaros que ese conflicto siempre tiene como un sentido importante. El conflicto es aquello que de alguna manera nos pone a prueba. La vida, yo lo digo siempre, tengo esa creencia de que todo lo que llega a mi vida es para mi crecimiento. Y el conflicto también. No le tengo ningún miedo al conflicto, no me importa no resolverlo inmediatamente, no tengo esa inseguridad, esa necesidad de no, yo quiero vivir sin conflictos. Eso es una ingenuidad que no existe. El ser humano, las relaciones son de altísima complejidad entre todos nosotros, porque claro, con que nos cuesta reconocernos a nosotros mismos, nos cuesta vivir bien con nosotros mismos, pues claro, estamos proyectando constantemente todo eso que estamos en desacuerdo con nosotros, ¿no? Por lo tanto, dificulta muchísimo la convivencia y la comunicación en general. Y el conflicto no es otra cosa que algunas de esas pruebas que nos va poniendo la vida, como para ver desde el último conflicto qué hemos hecho, qué hemos crecido, ¿no? Yo me acuerdo una vez un alumno que era muy luchador y conflictivo, y consigo mismo tenía una personalidad muy conflictiva, que me decía que quería ser mejor que el maestro. Y yo le contesté que eso está muy bien, que eso yo creo que es un derecho del alumno, al igual que el derecho de un prisionero es procurar escaparse, ¿verdad? Son derechos inherentes. Pero le dije, pero no contra mí, sino si acaso contigo. ¿Por qué? Porque si no, no va a resolver nunca el conflicto conmigo. ¿Por qué? Porque el maestro también siempre crece, pues está rodeado de alumnos y por lo tanto el aprendizaje del maestro está garantizado, aunque solo imparta clases. Es así de simple. Pero fíjate cómo el foco de ese conflicto es uno mismo. Entonces, ante un conflicto, yo me pregunto qué cuota de responsabilidad tengo y qué cuota otorgo al otro. Y si aquella cuota que otorgo al otro, para mí, eso, ¿qué me supone? ¿Qué supone tener ese conflicto? ¿Qué emocionalidad me provoca? Porque esa emocionalidad que provoque, sobre todo si provoca rabia y provoca ese enfado tremendo, eso solo puedo resolver yo. Y hay dos maneras de resolver, como decía, una conmigo mismo porque el otro no accede a la afrontación de la situación, y por otro lado en mi confrontación puedo hacerlo, y por otro lado con el otro, llegando a un acuerdo que tiene que ver con eso, con resolver y ni ganar ni perder. En la comunicación hay, para mí, y esto está escrito en mi libro, 4 niveles diferentes de dificultad en la comunicación. El primer nivel para mí es lo que es una simple diferencia de criterio, ¿verdad? Es decir, imagínate que estamos en pareja y un miembro de la pareja tiene sobre una situación un criterio y otro tiene otro. Yo digo siempre que ese es el nivel más bonito de comunicación, porque ahí estamos aprendiendo todos en la medida de que esa relación de pareja no está uno queriendo cambiar al otro y viceversa, ¿no? Y mutuamente, sino que estamos que el otro es otra persona que tiene otra inteligencia, otras inteligencias, que tiene otras personalidades, que tiene una interpretación diferente de esa misma situación, y eso me enriquece. ¿Por qué? Porque no necesito que se crea lo mío, no necesito ganarle, no necesito, sino que hay un aprendizaje, y desde el respeto profundo a mí mismo voy a respetar profundamente a esa persona que tiene otro criterio. Por lo tanto, nos vamos a enriquecer los dos, porque la otra persona se va a sentir libre de opinar, y por lo tanto estoy haciendo pedagogía de la buena comunicación. Por lo tanto, una diferencia de criterio es algo muy, muy positivo. Segundo, un malentendido. Había por ahí escrito, no me acuerdo si es mío o no, porque con que escribo muchos stories, no sé si es mío o no, pero me suena. En todo caso, yo decía que el malentendido es la distancia más larga entre dos personas. Era una manera de explicar que el malentendido, que ocurre muy a menudo por esa complejidad que tenemos en las comunicaciones humanas, tenemos tendencia a distanciarnos.
De verdad, cuando percibamos que tenemos un malentendido con una persona, lo propio, lo maduro, es acercarnos a esa persona para decir, oye, tengo la creencia de que tenemos un malentendido. ¿Te importa si le dedicamos unos minutos a ver si lo resolvemos? Porque muchas veces son cosas absolutamente menores que se hacen enormes precisamente por la distancia. Hay familias que tienen rencores y no son esos miembros de las familias los que han generado esa situación, sino que son sus ancestros y siguen sosteniendo. Es decir, hubo un malentendido hace muchísimos años y se sigue sosteniendo malentendido porque nadie, desde su orgullo barato, desde ese orgullo ego, tiene la grandeza, tiene la generosidad, tiene esa humanidad de acercarse al otro y decirle, oye, ese malentendido que tenemos familiar, ¿qué te parece si lo ponemos encima de la mesa y lo hablamos? Y seguro que habrá diferencias de criterio, seguro, porque hay interpretaciones diferentes, porque cada uno ha explicado su historia a su manera, desde su interés, desde esa lucha que yo decía, desde ese desacuerdo, pero hay muchos puntos de encuentro que facilitarán otro tipo de comunicación. Por lo tanto, después de la diferencia de criterio, tenemos un malentendido, el tercer nivel es el propio conflicto. Porque un conflicto al final es cuando ya tomamos conciencia de esa lucha, ¿verdad? Hay una lucha de intereses, hay intereses divergentes y cada uno tiene derecho. Otra cosa es cómo lo hacemos, cómo ejercemos ese derecho, si lo hacemos empático asertivamente o lo hacemos solo directamente desde el ego, o como yo, que a veces utilizo estrategias generadoras de crisis para que haya la oportunidad de resolverlas y al mismo tiempo que he puesto el límite y me protejo, lo que hago es darle la oportunidad al otro de que se reposicione. Y esa es su decisión, yo la voy a respetar. Pero claro, yo también me quedo reposicionado, protegido por el límite que he puesto yo en ese conflicto. Por lo tanto, el conflicto, que tengamos claro que ya es una palabra mayor, ya es una palabra que, aunque son muy habituales, no los banalicemos porque cargan muchísimo nuestras espaldas de cargas emocionales que son absolutamente innecesarias, que además nos impiden el crecimiento y que además como que dificulta mucho la calidad de vida. Y por último, para mí, sobre todo cuando hablamos del mundo de la pareja, está la discusión. La discusión es ese cuarto y último nivel en que ya hemos perdido los papeles, es decir, los egos están ahí que necesitan ganar al precio que sea, necesitan tener razón, necesitan incluso humillando al otro, sobresalir, ganar. Y claro, esa humillación luego llevará a quien humilla a arrepentimiento y culpa porque se da cuenta de la desproporción cuando le baje esa euforia que le ha generado la rabia y la ira, que en esa discusión ya hay mucha ira, se ha transformado la rabia, se ha transformado en ira y por lo tanto esa necesidad de ganar es profundamente neurótica. Incluso si os damos cuenta, veremos que muchas veces hemos perdido el norte, ya no sabemos ni por qué discutimos, la cuestión es ganar y nos importa un pepino a qué precio vamos a ganar. Claro, el otro está percibiendo en nuestro ataque esa necesidad de ganar, protegiéndose en la medida que tiene la capacidad o humillándose en esa sumisión, porque el otro tiene más fuerza, tiene más poder, grita más, porque tiene básicamente más agresividad, ¿verdad? Independientemente que haya violencia o no, hay mucha agresividad. Por lo tanto, preguntémonos si tenemos necesidad de conflicto. Preguntemos para qué nos sirve el conflicto, por qué generamos tantos y tantos conflictos y sobre todo la pregunta que me gustaría hoy hacer es ¿por qué no los resolvemos? ¿Por qué no afrontamos los conflictos y vamos resolviendo? Permitidme otro ejemplo personal. Yo hace ahora 2 años, en enero de hace 2 años, en el 23, le mandé un mensaje por Instagram a una persona que hacía 30 años más o menos yo le había hecho daño. Y yo sé que aquello generó un conflicto importante entre nosotros, porque no gestioné bien una situación personal y sé que a una persona que éramos muy amigos, que puede ser una amiga de vida para siempre, le causé mucho dolor. Pues fijaros, 30 años después le pedí disculpas por un mensaje que luego, 2 años después, que esa persona no había visto el mensaje, cuando lo vio nos permitió acercarnos nuevamente y darnos cuenta de que acepto mis disculpas, darnos cuenta que hicimos todos lo mejor posible, que sí que generó un conflicto, que generó mucha rabia, generó mucho dolor, pero que de alguna manera yo, unos años después, cuando vi que era el momento, cuando la intuición me lo dijo, le mandé un mensaje. Yo estaba procurando resolver un conflicto
porque esa persona seguro que no tenía un buen recuerdo de mí, aunque hubiese pasado tantos años, y yo le hice daño sin querer, no supe hacerlo mejor. Yo era una persona inmadura en aquel momento y mi ego tiró por su camino y por lo tanto hice daño. Pero fíjate, resuelvo un conflicto 30 años después. ¿Por qué? Porque tuve conciencia que independientemente que esa persona aceptase mis disculpas, que es su derecho, y yo al afrontar la situación me aliviaba de una carga que había llevado durante 30 años porque no me sentía nada a gusto con mi comportamiento, y conforme fui tomando conciencia en mi crecimiento, pues me di cuenta de que me había equivocado y quise repararlo en la medida de lo posible. Pero fíjate, sin esperar ninguna respuesta, que no la obtuve hasta los 2 años y que fue muy positiva, y eso habla muy bien de esa persona y de su grandeza y su generosidad, pero yo no tuve esa necesidad durante esos 2 años y mejoré muchísimo mi calidad de vida porque había afrontado una situación con la herramienta que tuve en aquel momento, que es que la vi toda por Instagram, que empezó como que me seguía, tal, me di cuenta y aproveché la oportunidad para decirlo. Por lo tanto, y ya acabando, ¿cuál es el mayor conflicto que tenemos? ¿Con quién tenemos el mayor conflicto? Siempre con nosotros mismos. Evitar el conflicto nos evitamos. ¿La evitación del conflicto evita el conflicto? No. La evitación del conflicto muy a menudo pues aumenta el conflicto. Ahora estoy diciendo esto y me estoy acordando de una alumna, Enneagrama 9, que alguna vez que la he llamado, hace poco, era un año por ahí, que la llamé en una ocasión para un tema de una clase, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, bueno, ya sabes, yo evitando conflicto estoy llena de conflictos por todas partes. Bueno, pues eso. En la evitación del conflicto no resuelvo nunca ningún conflicto, el tiempo no cura nada, y dejar pasar las cosas normalmente lo que hace es hacerlas mucho más grandes, precisamente porque no tienen nuestro amor, no tienen nuestra consideración y por lo tanto se engrandece. Cada vez que nos distanciamos más de aquellas personas que tenemos conflicto, que no saben dar un paso adelante para pedir disculpas, para acercarse, para ver cómo resolverlo, ese conflicto se va a hacer extremadamente mayor y son cargas emocionales muy duras y sobre todo absolutamente innecesarias, porque al afrontar el conflicto, aunque la otra persona no quiera resolverlo, que es su derecho, nosotros sí hemos resuelto de nosotros mismos. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias por estar ahí. De verdad que me encanta hacer este tipo de apariciones porque luego me llegan mensajes de agradecimiento. Ha habido alguna pregunta, pero se me ha pasado y yo no sé si se lee el chat adecuadamente, pero en todo caso espero haber dado mucha respuesta a muchos de eso que ocurre con los conflictos, porque realmente no necesitamos el conflicto como esa herramienta de ponderación de nuestra personalidad, porque tenemos muchas otras, porque en el conflicto nos hacemos daño y dañamos al otro. Mira, tengo aquí alguien que me dice buenos días y muchas gracias por tu tiempo. ¿Podrías hablar un poco de cómo hay que comunicar las cosas y desde dónde podemos hablar para que las palabras o la forma de hacerlo no sea otro conflicto más? Bueno, pues muy buena pregunta y muchísimas gracias, Noé. Fíjate que la manera de comunicar siempre es empático-asertiva en la medida de lo posible. Repito, yo hace poco he puesto un límite vía conflicto a una persona y no lo hice nada asertivamente, expresamente, porque ya me he dado cuenta que mi asertividad esa persona se la torea. O sea, ha aprendido que si yo soy asertivo, él le interpreta que yo soy débil y por lo tanto puede presionar. Y la presión siempre lleva a la desmotivación. Por lo tanto, en la medida de lo posible y sobre todo al principio de esa afrontación de la situación, lo vamos a hacer empática, asertivamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, empático quiere decir que primero voy a conectar con la emoción del otro, en la medida de lo posible. Es decir, si yo estuviese en el sitio del otro, ¿cómo me sentiría yo con el comportamiento que he tenido yo en ese conflicto? ¿Vale? Por lo tanto, si conecto con esa emoción, también sabré más o menos qué creencia tiene, por qué se genera el conflicto o por qué no se resuelve. Y en la medida que soy asertivo, ¿qué quiere decir? Básicamente que protejo mi derecho sin herir al otro. Porque claro, si yo hiero al otro con mi poca asertividad, porque le culpo, lo que le llega es esa culpa, es una herida, es una lanza, y por lo tanto se va a sacar la lanza y me va a contraatacar. Eso no resuelve nada. Se trata de darnos cuenta de que la otra persona está donde está en el nivel emocional que está, en el nivel de conciencia que está, y que tiene derecho a actuar de aquella manera que a nosotros no nos gusta y nos genera conflicto. Por lo tanto, desde el respeto profundo a mí mismo, le respeto aunque no me guste.
No me gusta nada la manera que tiene de actuar, no, me disgusta profundamente, pero no lo terribilizo, porque si lo terribilizo estoy entrando en una posición de inferioridad que mira que me pasa, mira que me hace, me voy a victimizar y esa victimización no va a ayudar en absoluto a resolver el conflicto. Espero haberte dado buena respuesta, Noé, y muchas gracias. Pues venga, lo dejo aquí hasta no sé cuándo, pero sí que os prometo que habrá más encuentros como este y los iremos anunciando por stories, como hemos hecho en esta ocasión. Y muchísimas gracias, feliz domingo y feliz semana a todos. Gracias.